Bueno, Manu, ¿cómo estás? Bien, Te preguntaba el productor si conocías. Sí, has venido un sí. par de veces. Abajo y arriba. Cuando estábamos arriba, ¿habías venido? No, acá, donde estaban Acá. acá, cuando estaba en Emancipando, vino una Un banda de montón de veces. veces, Sí. sí. Qué bárbaro. Así te conocí. Te conocí en las redes, principalmente con lo del feminismo. Y te decía, no sé con qué empezar, porque en realidad la primera imagen que tengo de vos es, que es un tema que tengo para preguntarte, es del TEDx. Ajá. Hace muchos años me acuerdo que yo me había inscrito para participar, para coordinar, porque creo que habías hecho una convocatoria, quien quiera se puede anotar y formar parte como de la organización y demás. Me acuerdo que me inscribí y no pude ir, no me acuerdo, pero me gustó. Después nos vamos a meter en eso porque fue la primera imagen que tuve de vos. Pero después, y avanzando, y es algo que continúa hasta el día de hoy, que tiene que ver con el feminismo. Entonces, me gustaría que hablemos de eso, que empecemos por ahí, después recorriendo toda tu vida. Pero hay quienes dicen que actualmente el discurso feminista hoy no conviene. Que somos ¿Vos piantavotos. qué pensás de eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que nunca fue conveniente el feminismo. ¿En ningún momento histórico político? Nunca lo fue, nunca perder privilegios es algo que resulte atractivo para nadie. El feminismo incomoda, interpela, siempre va a ser difícil y siempre nos van a decir que no es el momento. Entonces, si nosotras hubiéramos avanzado en función a esos discursos, todavía estaríamos en la época de la Revolución Francesa, donde no nos quisieron incluir y donde todavía ni se discutía por ahí cuestiones que, no sé, que hoy estábamos hilando fino con el tema del lenguaje, ¿no? O sea, Sí. estar discutiendo el lenguaje era algo que estaba lejísimos cuando todavía mueren muchas mujeres por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera logramos conquistar no ser asesinables, desechables. Entonces, mucho más difícil son otras cuestiones que se pusieron en discusión y que, bueno, que evidentemente hubo un rechazo popular porque son cosas que incomodan. No existe ningún cambio que revolucione o que avance la humanidad sin un efecto de backlash. Y hoy estamos viviendo un backlash del feminismo. Pero en algún momento, no sé si es que no incomodaba, pero había más espacios para el feminismo. A ver, había por ahí había hasta columnas en los programas, había más columnas en los medios digitales y de papel. Había como más espacios que hoy particularmente yo no los veo. Habían editoras de género, que era algo que se estaba viendo como una necesidad en los medios de comunicación y hoy está cada vez más ausente. Sí, hubo una época donde fuimos más hegemónicas. Yo diría que previo ¿Cómo a... hegemónicas? Claro, como que estuvimos dentro del discurso hegemónico, donde estábamos dentro de lo políticamente correcto y no teníamos todavía este efecto de backlash, donde éramos parias, ¿no? En una época nos escuchaban, decían, a ver, ¿por qué esto? Éramos parte de la conversación y no éramos el enemigo número uno de un presidente, por ejemplo. Hoy puntualmente no estamos en agenda porque sentís que viene una bajada de línea directa del presidente. No, siento que todo avance trae siempre un efecto de retroceso, un backlash, y creo que es parte de la resistencia de personas que ya no estaban cómodas, porque también tiene que ver con los temas, ¿no? El feminismo cuando planteó ciertas cuestiones como no nos maten, es como, bueno, está bien, no hay que matarlas. Entonces ahí teníamos un consenso. Sí. Después, bueno, después de ese consenso fue muy difícil la discusión de tener autonomía corporal con la discusión de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y eso generó ya una grieta grande entre quienes no estaban de acuerdo de que eso no tuviera una consecuencia penal. Entonces esas discusiones ya dividieron mucho en la opinión pública, gente que tenía problemas irreconciliables, porque siempre el tema del aborto ha sido un tema tabú en todas las luchas y todos los reclamos, siempre es un tema muy difícil, nos toca lugares muy sensibles y de personas más vulnerables, que son los neonatos. Entonces esa discusión ayudó un poco a que la gente, en lugar de buscar la empatía que obteníamos con el Ni Una Menos, empiece a decirnos las verdes, las asesinas, a tratarnos despectivamente. Y bueno, en medio de ese clima social hubieron personas que lo aprovecharon partidariamente, porque además después vino el movimiento Me Too, y ahí es donde ya no nos perdonaron que nosotras tuviéramos derecho a
consentir, a tener libertad sexual. El tema de las violencias sexuales sigue siendo un tema tabú. El tema de denunciar, nosotros, o sea, la forma en la que se rompió el silencio en torno a ese tipo de violencias movieron muchas cuestiones, trajeron mucha incomodidad. Hablamos de cosas que eran muy difíciles hablar y que hay gente que no quiere que se hablen, Sí. ¿no? Sobre todo cuando nos metemos con las infancias. ¿Podés explicar qué es el Me Too? Ya me voy a meter en esto de las Bien, infancias. bueno, el movimiento Me Too fue un movimiento global que acá en Argentina lo conocimos como mirá cómo nos ponemos, Claro. que con el caso de Telma Fardín se hizo muy extensivo Más viral, por acá. por decirlo así. Donde todas las mujeres del mundo empezaron a tener conciencia que la violencia sexual no eran casos aislados, donde las víctimas dejaron de tener vergüenza y la vergüenza pasó de bando, pasó a ser más vergonzoso ser un agresor sexual que ser una víctima, cuando tradicionalmente era la forma en la que se sometía a las víctimas al silencio. Entonces esa ruptura del silencio generó mucha incomodidad porque además se metió en muchos ámbitos y después fue más extensivo que las adultas porque incluso el avance de la ESI y todo permitió el movimiento de las madres protectoras y entonces ahí ya nos metíamos en la Sagrada Familia, ya que el abuso sexual en la infancia, el lugar donde habitualmente sucede es en el ámbito intrafamiliar, entonces no es algo que nos guste conversar, no es algo que sea divertido de hablar y bueno, ahí tocamos muchas fibras sensibles. Y vos sabés que decís esto de darlo vuelta, de mirarlo desde otro lugar, me viene el caso que pasó hace relativamente poco, el caso Pelicot, esto de que ellos tengan vergüenza, porque nosotras en algún momento hemos hablado de los scratches, ¿te acordás? Absolutamente, absolutamente. Pericot es el mejor ejemplo de por qué la vergüenza tiene que pasar de bando, porque lo vimos un poco en el documental de Mala Víctima y acá se retrata mejor el hecho de la complicidad, ¿no? Porque esto no sucedería sin complicidad y cuando hablábamos del caso de Mala Víctima, si no hubiera sido la gente la que lo compartía, la que lo conversaba y todo lo demás, no hubiera habido un solo agresor. Y en el caso de Pericot hubieron personas que se enteraron y que no accionaron y que no dijeron nada, hubieron personas que aceptaron la propuesta y los agresores en este caso se multiplicaron con un nivel de complicidad y crueldad muy llamativo porque duró muchos años por un montón de cuestiones, entonces ya tomarlo como caso emblema es entender que esta enfermedad es social, ¿no? No Sí. tiene que ver, también me parece un error eso de pensar el agresor como casos aislados, no son casos aislados, la mayoría de los agresores no son denunciados. Bueno, mencionaste Mala Víctima. Particularmente yo fue el primer trabajo de este estilo como documental. Tiene un nombre particular que es como un testimonio documental. No sé Sí. específicamente cuál es. Es el primero que yo vi de vos. No sé si es el primero con el que largaste, pero sos licenciada en comunicación social y en tu trabajo como periodista. ¿Cuándo fue que quisiste o tomaste la decisión de hablar de esta violencia machista, de vincularte respetuosamente con las sobrevivientes? ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque me sentí más libre. En realidad, la mayoría del tiempo, mi carrera o mi conocimiento, yo lo dediqué a hacer dinero porque necesitaba, mamá que cría sola, así que la prioridad en general fue eso, por eso tengo mucha carrera de publicista, porque era el Antes lugar... hacías eso, publicidad. La mayoría de mis contenidos eran publicidad, no era lo único, porque por ejemplo TEDx era mi forma de decir, bueno, yo no puedo vivir solo haciendo dinero, hay muchas cosas en la sociedad que me importan, entonces tenía como eventuales, ¿no? El TEDx era, Gustitos. claro, hay proyectos sociales a los que les voy a dedicar tiempo, pero la mayoría del tiempo no tenía la posibilidad, la oportunidad de dedicarle más tiempo. Entonces, tenía esa pendiente, porque en los últimos años me había dedicado mucho al tema maternar, se había complicado mucho mi vida porque, bueno, mi papá había tenido una ACV y entonces había todo un esfuerzo extra como sostén familiar, mi mamá tuvo cáncer, bueno, toda una situación personal que hacía que yo me cargara más con las obligaciones económicas que con mi deseo de ir más allá. Cuando me pongo en pareja, me caso y repartimos el esfuerzo de a dos, ya me siento un poco más que alguien me cubre y que podamos ir y tomarme esa libertad. Entonces, Mala Víctima fue pospandemia, Sí. concretar muchos proyectos que yo venía postergando, pero que en mi carrera eran los que quería hacer, porque muchas veces uno hace lo que tiene que hacer para vivir, porque es nuestro trabajo. Obviamente. Pero yo tenía postergado una meta de trabajos de investigación que tuvieran una huella, ¿no? Que fueran más, no sé, que para mí me dan más satisfacción personal que vender cerveza, Bien, por ejemplo. Claro, pero en el primer momento este trabajo de investigación era
violencia machista o sabías que querías investigar algo social y después se fue dando lo de la violencia? No, siempre tuve, porque en realidad mis documentales vienen después de mucha formación. Yo venía leyendo mucho sobre el movimiento, pero sobre todo las discusiones que nos faltaban dar o las cuestiones que para mí eran importantes para la sociedad. Yo notaba mucho confrontación en los discursos, mucha polarización y poca empatía. Y para mí estas piezas, escuchar a las sobrevivientes y entender su sentir y su pensar, las humaniza. Entonces no son figuras abstractas que se iban a condenar. Nosotros tenemos una cultura donde además algunos arquetipos como el antihéroe se está poniendo en valor, entonces ser mala persona no está tan mal, la gente se identifica con eso, y las víctimas son siempre entes inertes que no tienen vida, entonces que tienen que estar sufriendo. Claro, solo las reconocemos o tienen nombre cuando las matan. Pero entonces veía que las vivas, que la pasaban muy mal, a nadie le importaba lo suficiente, ni siquiera los movimientos hacían foco ahí, porque obviamente la víctima a la que nos surgía era el asesinato. Por eso los femicidios fueron protagonistas del movimiento en estos tiempos. Pero ¿qué pasaba con las sobrevivientes, ¿no? Acá en La Rioja yo había mirado con mucha admiración el trabajo de colegas que tenían una red de sobrevivientes para hacer soporte, entonces observando el trabajo de otras, porque realmente lo que yo empecé a hacer con ese documental fue ¿qué me gustaría hacer a mí de todo lo que observo? Veía periodistas como Antonella Sánchez Maltese, como Analía Yoma, Leila Torres, muchas haciendo trabajos admirables, realmente admirables, y veía activistas también. Me acuerdo Belén del Huerto en su momento que hizo una entrevista cuando fue el caso Simán, y yo pensaba, pero pensaba qué difícil este tipo de entrevistas, qué cuidado hay que tener. Entonces me formé mucho para pensar en cómo comunicar cosas que son súper difíciles y sensibles sin lastimar, que es un desafío muy grande. Te digo que me encontré con muchos desafíos en el camino porque son contextos muy delicados, pero también son contextos muy importantes para acompañar y para estar, ¿no? Porque son, digamos, las sobrevivientes muchas veces, eso también es lo que se dirime entre la vida y la muerte, ¿no? Claro, porque bueno, estar viva y que a nadie le importe y estar con un dolor enorme y vivir en la angustia tampoco es. ¿Cuál es esa delgada línea en este trabajo de mostrar la historia con un testimonio real de la sobreviviente y no sentir una revictimización hacia el resto? La prioridad tiene que estar que la línea editorial trabajarla con la sobreviviente. O sea, hay cosas que incluso preguntarle, esto no te lo quisieras guardar, y explicarle por ahí las repercusiones de la imagen y todo, para que pueda tomar decisiones formadas, pero tiene que ser decisión de la sobreviviente. Para mí es siempre lo crucial en esos trabajos es explicar que acá lo importante no es lo que la gente quiere saber, sino lo que querés que la gente sepa, y lo que no querés no, porque también eso, cuando uno va, hay entrevistas en profundidad, por ahí en estos casos te encontrás con mucha información, que por ahí alguna persona por economía de la atención pensaría que es publicable, pero entender hasta dónde o no quiere exponerse la otra persona en una situación tan compleja y por ahí acompañar y explicar esa situación es importante. Y bueno, la idea de estos trabajos era eso, ¿no? De no publicar nada que no fuera el deseo de cómo quieren mostrarse también las sobrevivientes. Obviamente hay un trabajo de indagar que no está consensuado, digamos, no es un trabajo publicitario, sigue siendo periodismo, pero también tener conciencia social de las dolencias que hay en torno a las víctimas como figura política, ¿no? No solamente como un sujeto de derecho, sino como pensar que cuando una víctima pone en palabras este tipo de situaciones, está impactando en otras víctimas. Entonces también pensar y hablar eso mucho con la entrevistada. Bueno, Mala Víctima es este testimonio documental que hiciste del caso de Paula Sánchez Frega, hablando con esto que algunos le dicen porno venganza, que en realidad no es. Pero ¿cómo fue ese trabajo con ella? Porque ella venía dando notas a medios más nacionales, de hecho llevó su caso a que lo conozca todo el país. ¿Cómo fue ese trabajo con Paula? ¿Le copó la idea del comienzo? No quiero decir guionaron, pero planearon juntas la forma de vamos a ir por acá, esto de cuidado, no te expongas con esto otro.
Claro, ¿Cómo es ese proceso? No hubo guión porque no puede haber una entrevista profundidad, un guión. Por ahí puedo tener un plan más o menos. Claro, es Nosotros un plan. tenemos nuestra tesis de investigación periodística siempre, pero de todas maneras esto es algo que va fluyendo. Bien. Y que el trabajo donde uno arregla que sale es después en postproducción, ¿no? O sea, lo importante era yo edito también preguntando mientras edito. Bien. Esa es la diferencia por ahí con otros trabajos que no requieren ese cuidado. Pero en el caso de Mala Víctima en particular, yo venía viendo muchos casos que quería cubrir y sobre todo casos donde había habido mucha violencia mediática. Entonces yo tenía mi propia lista sin haber contactado a nadie y este caso era un caso que me llamaba la atención justamente porque lo habíamos escuchado más a él que a ella al principio y después cuando le escuchábamos a ella habían muchos discursos revictimizantes en general para las víctimas, ¿no? De ese tipo como estos casos no le hacen bien al feminismo, todas esas cuestiones, pero que le escuchamos incluso de muchas feministas, ¿no? El tema de revictimización era un tema muy relevante y el de violencia mediática también. Pero particularmente me pongo en contacto con ella porque veo esa entrevista que le hicieron en una extensa entrevista en FM Pueblo. Ajá. Donde Sí. no podía creer, Sí. no podía creer el nivel, o sea, no podía creer a los colegas, no podía creer por qué así. Y ahí le mandé un mensaje por privado o algo así y le pregunté si estaba bien o algo, porque vi que ella comentó, yo comenté, entonces nos empezamos a hablar por privado. En general, yo a las sobrevivientes no las conozco, nos conocemos por comentarios en notas Claro. de medios, ¿no? Sí. O sea, ese termina siendo el contacto. No era una persona que yo había visto en mi vida. Y le explico por qué me parece que está mal y le doy mi apoyo y me parece tremendo. Y en algún momento le comento que es un caso muy bueno, sería muy bueno para un documental. Eso nos pusimos en contacto por primera vez y esto estamos hablando mucho antes de que saliera el documental. No sé si fue 2019. Salió 2021, ¿puede ser? Claro, salió justo antes del juicio, pero tampoco estaba previsto para antes Sí, del juicio, ¿no? Esto me lo acuerdo. habíamos hablado con su abogado también y la idea era contarlo después del juicio. Las razones por las cuales salen antes tiene que ver con lo que transita una víctima, ¿no? La pasó muy mal. La verdad es que fueron muchos años de sufrir y la mayoría de las víctimas la pasan mal en el proceso. Entonces, retratar el sentir y pensar de una, y que además lo expresa con tanta claridad como la capacidad que tiene Paula Sánchez Frega, era una forma de acompañar a otras. Y la verdad es que fue un boom, porque fueron muchas. Tuvo el mismo efecto que tuvo Telma Fardín a nivel nacional, a nivel local. Un montón creyeron por ahí que tenían que salir a contar su historia en situaciones donde no siempre tampoco es ideal ni publicar, ni escrachar. Incluso hay toda una discusión sobre el tema de la denuncia, ¿no? Porque los subregistros existen por autocuidado. Bueno, hablando de esto de contar y denunciar, si yo te pregunto, ¿qué es la revinculación? ¿Qué me decís vos? La revinculación yo creo que es uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles que todavía subsisten en muchos estados. En nuestro país suceden con mucha frecuencia. De hecho, Sara Barney de Red Viva es la primera que va a ir, se lo plantea al Estado, a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que tampoco funcionó siempre, ¿no? O sea, también hay instituciones que nosotros hemos tenido en los últimos años que son parte de esa construcción y cambio social. Entonces, en esta Defensoría cae esta ONG que venía conociendo muchos casos de revinculaciones y le dice, tenemos un problema en el sistema judicial. Hay situaciones que no priorizan el interés superior del niño y terminan entregándose sistemáticamente a infancias en casos donde se dirime todavía denuncias de abuso sexual a sus presuntos abusadores. Entonces, obviamente, si yo entrego una víctima a un presunto abusador, probablemente después no consiga evidencias porque esa víctima que está siendo por coacción silenciada, Sí. después van a cámara Gesell y no dicen nada. Entonces hay toda una situación de estrategia judicial que sucede en la práctica que uno pensaría que es imposible, pero no lo es. Y bueno, Barney cayó con 1.200 casos en el país. Yo este término no lo conocía y me acerqué y empecé a conocer esta realidad porque vi violencia mediática en los medios de comunicación local, vi una conferencia de prensa donde un papá
su abogado justificaban violación de derechos a 3 mujeres, una niña, su mamá y su abuela. Las 3 automáticamente merecían algo, o sea, los discursos violentos que no los podía creer. Y la mayoría de la gente que estaba mirando esas noticias decía, bien, papá, no sé qué. Yo decía, bueno, entiendo que cualquier persona pueda empatizar con un papá que extraña a su hija. Esos eran los discursos que se veían en los medios. Y bueno, y la verdad es que había un trasfondo mucho más macabro. Y bueno, así me acerco con un caso que después resultaron ser un montón. Sí. Entonces, hoy, actualmente, yo no puedo hablar de ese caso inicial que a mí me llama la atención por el nivel de violencia mediática, y cuando empiezo a buscar sobre el caso había muchísima, eran años de archivo. Entonces, así como había hecho el documental de Paula, acá había mucho archivo, pero con un tema más complejo, porque la posibilidad de entrevistar a la víctima y que nos cuente su sentir y su pensar no era una posibilidad. No. Entonces, el mecanismo o lo que yo había pensado para los documentales ya no me servía. Entonces, bueno, pensar cómo verlo. Originalmente quise hacer un abordaje de parte de las familias, porque en los casos de revinculaciones forzosas, además de la víctima central, que son las niñas revinculadas con sus presuntos agresores, hay todo un entorno protector que termina siendo también violentado, violencia institucional. Y bueno, entonces iba más por el lado de buscar la palabra de los adultos, ¿no? Bueno, yo sé que de este caso específicamente no podéis hablar, pero en su momento, en el caso puntual, dijiste que en la provincia no había libertad de prensa. ¿Cómo viviste, cómo vivís? Porque todavía pasa este proceso y toda esa situación. ¿Sí? ¿Hasta donde me puedas contar o de lo que puedas hablar? Mira, es muy importante hablar en este contexto esto que traes, porque años después de lo que yo me acuerdo cuando a mí me censuran la primera vez, porque fueron 4 censuras. ¿Fue en el 22, puede ser? Fue en el 22, febrero del 22. Sí. Y yo hablaba con las colegas, fue la época que hicimos en la red de comunicadoras. Sí, para entender, ¿viste? La situación. Y yo digo, la gravedad institucional, esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la violación de un derecho social elemental para la democracia. Esto es una advertencia. Empieza cronológicamente en febrero del 2022. Febrero de 2022. Yo había publicado un tráiler de un video, de un dibujo animado de ficción, de un corto de ficción que era sobre revinculaciones forzosas. Tengo un problema porque cuando publico el tráiler, la directora de cine me dice, no puedo publicar esto porque hay un papá que dice que es su hija. Entonces yo no puedo, digamos, no nos podemos arriesgar a que alguien interprete eso. Claro. Fenómeno. Entonces yo le hago toda una modificación, no nos gusta, entonces fue todo un tema de cómo iba a replantearse esta ficción que tenía siempre un fin pedagógico de entender cuál es la violencia institucional detrás de las revinculaciones forzosas. Sí había un riesgo en la primera versión de que alguien pudiera asociarlo al caso que a mí me inspira. Entonces hago una reforma absoluta. Le planteo, digo, vamos a hacer una cosa. No es un caso en particular, no hay que particularizar, hay que pensar en lo colectivo, y mi propuesta había sido que la protagonista de ficción nunca tenía características fijas. A veces era nena, a veces era nene, porque hay nenes también, a veces era rubia, a veces era morocha, a veces tenía pelo de colores. De hecho, jugábamos con eso de que del tema del arco iris, del tema de la pluralidad, la diversidad, porque es verdad que son delitos que le pueden pasar a cualquier infancia, no a determinado lugar. A mí sí me pasa que la mayoría de los casos de mis documentales son personas que tienen más privilegios, porque son las que tienen acceso a la justicia. Nosotros no llegamos a conocer los casos de quienes no tienen acceso o quienes no detectan que están siendo víctimas de un abuso intrafamiliar. Sí. En general están en los barrios, están en el interior del interior, y ni siquiera mediáticamente nada. No llegamos a conocer que existen. Entonces, normalmente lo que conocemos o vemos en los medios de comunicación son personas que han podido poner en palabras, que han podido denunciar y que pueden detectar que algo les resulta irregular en el proceso judicial. Entonces, cuando a mí me censuran por esto, o sea, cuando me intiman, yo digo, bueno, perfecto, mucho más trabajo, pero yo lo dibujo. Vale hacer lo posible para mostrarlo, pero que no se entienda nada mal. Claro, o sea, me parecía re malo que yo lo estuviera haciendo como una reacción por un presunto agresor que no tenía muy buena actitud,
pero sí me parecía que valía la pena para todas las infancias hacer esta versión reformada. Entonces, en el proceso de esa reforma, a mí me llega una notificación diciendo que ese corto que yo ya estaba dibujando de vuelta, me había tomado 6 meses dibujarlo. Mi pelea más grande había sido que me dieran una prórroga, porque había una presentación. Yo ya sabía que no iba a participar de esa presentación porque había pedido la prórroga. Entonces yo trabajando contra reloj para llegar para esa prórroga, llega una notificación de que no lo iba a poder publicar nunca. ¿Por qué? Porque un presunto abusador sexual le había mentido a la justicia y la justicia no necesitó escucharme a mí para decidir que el riesgo de esa menor era yo. Ahora, ¿cómo esa persona que te manda esta censura previa, se llama, se entera de este corto? El tráiler yo lo publiqué. Claro, ¿no? pero esta nueva versión nunca se estrenó. No, pero la jueza nunca vio el corto, ni yo tuve la posibilidad de decirle, no, mire, jueza, él tiene un interés particular que tiene que ver con su búsqueda de inocencia y no tiene nada que ver con mi trabajo profesional. Él prefiere que yo no trabaje, evidentemente. Claro. Entonces, pero lo peor de todo no fue eso, sino que a mí me censuran y después me hacen una falsa denuncia de que yo violé algo que no violé, porque nunca publiqué el corto, nunca publiqué el documental. Tuve que bajar absolutamente todas las publicaciones que había hecho compartiendo una noticia. Había hecho varias publicaciones yo desde tu lugar de ciudadana incluso. La mayoría de mis publicaciones tenían que ver que como yo estaba investigando lo que había en el expediente, había información falsa en los medios de comunicación. Entonces mis publicaciones era todo esto no coincide con lo que dice el expediente. O sea, la defensa está mintiendo en medios. Uh-huh. Bueno, eso lo tuve que borrar. Así que la gente se puede quedar con las mentiras de la defensa. Y bueno, y después hubo una gran campaña de la defensa absolutamente lesiva de los derechos de esa misma niña. Y bueno, se ve que lo importante era que yo no sacara mi corto ficcional hablando de revinculaciones forzosas, que era fuerte, porque entendías qué es lo que estaban reclamando todas estas mamás, ¿no? Porque cuando hablamos de madres protectoras hablamos de un segmento de la sociedad que va a buscar justicia y en lugar de encontrar justicia encuentra violencia institucional. Ahora, esto de censurarte antes de que salga todo este corto, ¿es algo que constitucionalmente se puede hacer? No es constitucional y yo tengo 4 censuras previas, por eso mi caso está en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada tanto subo nuevas evidencias sobre la persecución, sobre las calumnias, sobre la campaña de difamación que padezco hace años, ¿no? Uh-huh. O sea, esto nunca se detuvo. ¿Sentís que fue puntualmente con vos o viste que se le hicieran a otras personas? No, sí, esto es parte de una movida que la vemos muy claramente hoy con el gobierno nacional diciendo que no odiamos lo suficiente a los periodistas, que no soy la única. Esto sucedió en todo el país. Luciana Pecker está exiliada justamente por lo mismo, ¿no? Porque con esto viene mucha violencia. Yo he denunciado en reiteradas oportunidades, de hecho 3 veces fui, presenté evidencias y todo, denuncié penalmente la violencia contra mi persona que incluye amenazas, ¿no? Amenazas que han dicho textualmente, están en las evidencias, que me tienen que extinguir, que me tienen que desaparecer, que no pasó de diciembre. Pasás por mucho miedo, ¿no? Mis hijos me pedían por favor que me fuera del país también. Sí. Igual esto fue antes del gobierno de Milei. Sí, fue todo, pero fue escalando y todo, digamos, hubieron laboratorios antes del gobierno de Milei. Lo que pasó en Jujuy es un laboratorio de lo que hoy estamos viendo cada miércoles enfrente del Congreso. O sea, Milei no vino de un día para el otro y las cosas cambiaron. No. Sino que con Milei lo vemos como política pública. O sea, antes de Milei, cuando me pasaba algo a mí así, era qué horror. Hoy es como, no los odiamos lo suficiente, vayan y metan todos presos. Hasta fueron a tu casa. A mí me allanaron mi casa, me sacaron mi computadora, la de mi marido. Sacaron nuestras cámaras, todos nuestros discos rígidos, porque imagínate que yo trabajo en audiovisual hace muchos años, más de 20, y entonces tenía mucho material. Para buscar eso era como es una aguja en un pajar, que aparte no sé qué buscabas, porque no iba a haber un indicio de que yo desobedecía la medida publicando en eso, ¿no? De última tenías que encontrar publicado. Si yo publico algo, lo tenés que encontrar. ¿Y cómo manejás esto de la censura? ¿Cómo vivís? ¿Cómo te tocó en ese momento y cómo te ves ahora, podemos decir 3 años después? Bueno, a mí lo que me alarma es que tal cual yo decía hace 3 años, chicos, si esto pasa y pasa como si nada, se va a volver norma y lo veo que se está volviendo norma, entonces me preocupa mucho el deterioro de la democracia, porque obviamente
Lo que me pasó a mí, le pasó a otras y sigue pasando y cada vez va a pasar más. Estoy viendo una escalada de violencia y no veo que tengamos las herramientas realmente para defendernos, ¿no? O sea, yo hice denuncias de amenazas de muerte y siento que es como parte del paisaje, ¿no? Violentarla a Manuela es como, bueno, parte de las noticias de todos los días. Yo me despierto con una calumnia nueva. Es más, hoy vi una, ayer vi otra. ¿Sentís que siempre hay periodistas te dieron la espalda por ser Manuela o por lo que denunciabas? Es que son parte de las operaciones mediáticas. Estas operaciones mediáticas no vinieron de un repollo, ¿no? Hay una cuestión de complicidad y la revictimización y toda la campaña de punitivismo y en contra del feminismo y de todas las informaciones falsas son organizadas, no son cosas que se dieron de manera espontánea. Entonces, claro, por supuesto que hay colegas que operan de esa manera y que no les parece mal o por más que les adviertan que están violando derechos de niñas en situaciones muy delicadas, lo hacen de manera compulsiva y sistemática sin ningún tipo de repercusión, no tienen ningún tipo de límites y bueno, y eso lo vemos que sucede con impunidad. Cuando empezamos la entrevista me contabas que bueno, que te habías puesto a tu familia al hombro en parte porque a tu papá le había pasado, había tenido una ACV. ¿Cómo se relaciona esto con la historia y la relación con la censura en tu familia? Y bueno, a mí yo creo que uno de los problemas más grandes cuando me censuran es que yo tenía una negación, no podía creer, porque mi padre, el ACV que tiene, es justamente por un problema de censura, ¿no? Él estuvo muchos años peleando porque le levantaron una pared delante de un cuadro, le ganó un juicio a la Iglesia Catedral, al obispado en realidad, y hay un fallo que él deja, digamos un legado que él le deja a la sociedad, es que hay un fallo que pone el derecho al autor por sobre a la propiedad privada, ¿no? Entonces, por más que fuera propiedad privada de la iglesia o del obispado ese cuadro, la sociedad tenía derecho a verlo y el autor lo había pintado con fines de que fuera expuesto, por ende obligan al obispado a colgarlo. Y lo obligan a tenerlo colgado toda la vida del autor y 50 años después. Ya. Sí. El tema es que la iglesia sí está desobedeciendo una orden judicial. No está hace muchos años, hace una década más o menos que incumple. Estuvo colgado en 2012 y después cuando empezaron unas refacciones en la iglesia lo bajaron por la refacción. ¿En qué iglesia? ¿En la catedral? Catedral, enfrente de la plaza. Y no lo volvió a ver nunca más el cuadro. Entonces cuando le da la ACV, justamente había estado reclamándole al obispo de ese momento, era Colombo creo. ¿Qué año era, disculpa? 2017. 2017. Ya hace 2 años que el cuadro no estaba. Bien. Y le dice, che, ¿cuándo lo van a colgar? Porque el fallo dice que lo tenés que colgar. Le dijo, déjese romper las pelotas, Calvo. Y le dio una CB. Pero ahora, querían que ese cuadro no esté por lo que era el cuadro, por lo que tenía pintado. ¿Qué era el cuadro? ¿Qué tenía pintado? Y el cuadro retrataba un encuentro de la Virgen del Valle de Catamarca con la de La Rioja con un tincunaco, ¿no? Era un encuentro religioso y se llama encuentro el cuadro. Sí. Pero en ese encuentro está lo que nosotros solemos ver en cualquier ámbito, cualquier tincunaco, que está la gente del pueblo, que están las autoridades eclesiásticas y las autoridades políticas. A este cuadro se lo usó políticamente en 2007 para bajarlo a masa, ¿no? En las internas del PJ, clásicas internas del PJ, se utilizaba mucho el tema de la violencia mediática, de que Massa tenía un gran narcisismo y por eso quería inmortalizarse en la catedral, lo que no era el objetivo de mi padre seguramente, y donde una de las polémicas más grandes era la figura de Carlos Menem, que estaba en ese cuadro también. Porque ¿En qué año lo pintó tu papá, disculpa? Lo pintó en el 2006. 2006. Claro. Y ahí empezó... Pero era un hecho de los 90s. O sea, este encuentro había sucedido, creo que en el 94. Entonces era raro que hubiera habido un tincunaco sin la presencia de algunos actores que estaban todos retratados ahí. Incluso creo que está Juan Pablo II, está Jesús. Bueno, hay 150 rostros. Bien. Pero el tema es que, bueno, fue todo un litigio, ¿no? Y toda una cuestión mediática en la opinión pública desde el año 2006. El juicio lo gana en 2009. El cuadro se cuelga un tiempo después. Mucha prensa, mucho medio nacional, porque también era todo un revuelo. Pero bueno, la cuestión es que después de haber vivido eso y después de la sede de papá y todo, yo no podía creer
que hubiéramos dos censurados en la misma casa, ¿qué probabilidades había? Con el ¿No? mismo apellido. No puede ser. ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, por suerte, yo ya tenía mucha experiencia en lidiar con este tipo de funas mediáticas. Y nada, y me pude defender, porque en realidad originalmente yo fui a defenderme en el ámbito judicial, busqué una abogada, esta abogada no presentó nada, así que quedó firme. Sí, raro, porque la abogada me mandaba a hablar con Emilio Pavotto y era la contraparte que además yo no lo conocía, o sea, nunca, no sabía ni de su existencia y me pareció raro cuando yo ver el nombre de esta persona porque el abogado de la causa, que yo venía leyendo todos los expedientes, era otro. O sea, se mete en la causa de esto, de hecho esto lo dice en medios también de esa misma persona, que se mete en la causa para censurarme a mí. Raro el interés, raro. Tienes un tema con los abogados, ¿no? Sí, no, pero pasa que son muy vedetones, buscan la atención. Entonces, en esa economía de la atención, no quieren colgarse de mis tetas. Es así, no hay otra lectura. Yo lo sé. Es más, yo nunca publiqué nada de él, nunca nada, porque sabía que estaba buscando esto. Es más, le explico a mi abogada. Le digo, no, lo que pasa es que esta persona se llama cloud chasing. Esta persona quiere figurar y está buscando figurar hace rato porque, bueno, debe querer ser candidato o algo así. Y entonces se la agarra conmigo porque le gusto como contraparte, ¿no? Yo batallo contra las feministas, yo batallo contra... Eso era. Encima sostienes. Encima de pelo de colores, olvídate, era un blanco perfecto. Una desprolija. Claro, todo lo que él quería combatir, ¿no? Sí. O ser. Una de dos. Entiendo. Entonces, sí, en realidad un terapeuta debería tener. Entonces, esta cuestión, digo, no, yo no quiero entrar en este juego, no me interesa, me cambia la agenda, porque realmente lo que más me ofusca es que me cambió la agenda, nos cambió la vida. Sí. O sea, le cambió la vida a mis hijos, o sea, los terapeutas de mis hijos podrán dar fe cómo les cambió la vida. Ellos eran adolescentes, tuvieron que vivir en medio de todas estas cosas, muy preocupados por mí, porque obviamente yo tuve momentos, yo hoy estoy bien, pero al principio me había cambiado la vida y las cosas eran distintas y también tuve que recurrir a terapia y tuve que recurrir, estoy medicada, obviamente, muy bien medicada, si no, no hubiera podido soportar como soporté el allanamiento. Yo me acuerdo que muchas personas me decían, che, pero qué bien cuando transmitiste en vivo. No, le digo, esto es acompañamiento terapéutico, esto es el cuidado de la salud mental, que eso también me parece algo súper importante, porque muchas veces cuando yo veo a la gente que no logra comprender el dolor ajeno, no logra comprender lo que viven estas víctimas, salen a desmentir en medios, también noto que hay una gran carencia de salud mental y no la quiero estigmatizar diciendo tienen problemitas. O sea, creo que hay personas que realmente están tan rotas que le hacen mucho daño a la sociedad. Y creo que eso lo aprendí con la persecución, ¿no? Vi un montón de gente sumarse. Y vos decís, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganás? Porque tampoco... y no, yo trato de no mencionarlos, ¿viste? Seguir con la vida y hay muchas cosas importantes para hacer. Me interesa mucho más el acompañamiento de quienes vienen y me buscan porque saben que van a tener un lugar seguro. Pero digamos. en algún momento de todo este proceso, ¿te preguntaste para qué? Obvio, todo el tiempo me pregunté para qué. O sea, aparte, ¿sabés qué? Es como, yo no soy la Secretaría de la Mujer, yo no soy una institución que deba dar respuesta. De hecho, me volví una institución, Pares nace, porque bueno, me vuelvo una institución, porque si de última ya lo soy en los hechos, ¿no? Yo era un ser humano, un ciudadano cualquiera, que un día quiso hacer un documental y mostrar que le importa, ¿no? Porque los ciudadanos también podemos tener compromisos sociales y no necesariamente ser instituciones. Y nada, me volví una institución porque en la práctica lo era. ¿No? O sea, en la práctica respondía a muchas sobrevivientes, le expliqué un montón de cosas a un montón de gente en esta situación. Además se dio tanta información falsa que la gente venía y me decía, quiero hacer un video para escrachar a no sé quién. Yo no brindo ese servicio y era muy raro, ¿entendés? O no sé, porque se dijeron muchas cosas muy raras. Entonces la gente venía y me buscaba servicios muy raros. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, y esto que decís de las cosas que se dicen, de las cosas que te acusan o que te hacen como una institución, podemos decir, ¿sentís que en algún punto todo lo mediático que te ha envuelto para los tribuneros te ha quitado credibilidad? Mirá, hoy todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la economía de la atención tiene que ver con nichos. O sea, yo sé que tengo un vínculo construido con un nicho muy sólido. Lo sé, lo veo cotidianamente, sé que son de fierro y que hay gente que está ahí y siempre va a estar.
y que uno va a tener un vínculo trascendente. O sea, yo me muero mañana y la huella que dejé ya la dejé. Eso lo tengo y de eso me aferro. Y las nuevas generaciones tienen muy en claro que uno convive con un hate, porque hay gente que siempre vas a representar, que uno va a representar todo lo contrario de lo que es. Evidentemente para esas personas yo represento todo lo que no les gusta de la sociedad. Y siempre van a existir. Y aparte no podés meterte en temas tan delicados y complejos como los que me metí yo sin que, por ejemplo, los pederastas te odien. O sea, no hay posibilidad que una persona que ejerce violencia de género y que pretende hacerlo impunemente, que lo interpela en lo personal la violencia sexual porque no quería autopercibirse como agresor y resulta que sí lo es, no hay posibilidad de que le caiga bien lo que yo le vengo a traer a colación, ¿no? Le molesta, le incomoda. Entonces sí, hay un nivel de hate con el que convivo, pero que es parte de la cuestión, ¿no? O sea, aprender a convivir con eso también no puedes tener relevancia sin convivir con eso. Entonces, por ahí lo que trato es que no me quite mucha energía. Bien. Bueno, lo hemos hablado en su momento cuando has venido al programa, pero retomar esto de los scratches. En su momento era como más, era más cotidiano, no sé si decirlo así, pero era como fue un más, boom. Sí, fue un boom. Y ahora no es tanto. ¿Sentís que ha dividido el feminismo esto de scratches sí, scratches no? No, yo discrepo con que no haya tanto scratch. No, creo que han migrado de formas y legitimidad, porque hasta el mismo presidente de la nación se la pasa escrachando todos los días y el scratch perdió el sentido, ¿no? Porque los scratches, ¿cómo nacen? Los scratches nacen cuando los crímenes de lesa humanidad estaban impunes y las víctimas y los sobrevivientes y quienes buscaban todavía a sus parientes desaparecidos no querían naturalizar que esto quedara impune. Entonces los scratches nacieron como ante la ausencia de justicia, si no hay justicia hay scratch. Entonces fue un movimiento social de demanda de justicia que tuvo un resultado. Y el feminismo lo toma de la misma manera, porque son casi los mismos militantes que también habitaban estas asambleas y que toman como recurso esto. Entonces el scratch nace originalmente por esto y no la señora de con permiso del administrador, quiero escrachar a fulana que no me dio plata. Totalmente no. Pero al perder sentido, sí vino este fenómeno. A mí lo que me pasó cuando salía esta pelada mala en los medios de comunicación a decir que yo vendía scratches, es que vino una cantidad de gente rota a decirme, te pago para que scratches. Y yo le decía, mira, no solo no trabajo de eso, sino que me parece una pésima idea. Esto tiene, y entonces toda la pedagogía de explicar cuál es el sentido de la existencia del scratch y por qué solo le iba a traer más dolor apelar a eso, porque en realidad eran situaciones muy particulares. Una cosa es un caso de revinculación forzosa, donde vos tenés miedo de que te asesinen a tu hija porque el Estado le está brindando el lugar de mayor riesgo. O sea, imagínate que los familiares de Zoe hubieran podido salir a hacer scratches cuando no encontraban a su hija, a la quien habían criado, a su nieta, todo. Tal vez estaría viva. Entonces para eso existen los scratches, para que Zoe estuviera viva, para que una niña pueda vivir una infancia libre de violencias y sonría y sea libre y no que esté con el terror de que se la lleve su agresor. Para eso existen. Además, muchas veces, eso es una opinión personal, pero es algo que siempre digo, en los scratches se habla como diciendo, bueno, pero si yo mujer escracho a mi pareja que es violenta, bueno, pero después le trae problemas en el trabajo, pero no hablan de los problemas que le traen a las mujeres también, quienes son las que escrachan en su círculo íntimo, en su trabajo, también las ponen en un lugar mal vistas en la sociedad. No hablan de cómo repercute de forma negativa muchas veces para las mujeres. Aparte, cuando algo se hace público, que esto también lo hablé mucho con muchas víctimas de casos y muchos lados, porque incluso también hay que avisarle a una víctima. O sea, yo los casos que tomé o que investigué eran casos que ya estaban en el ámbito público. No los publico yo. También ahí hay una falacia recurrente de decir que yo expongo. No, ya estaba siendo expuesto el caso cuando yo veo la violencia mediática, ya estaba siendo expuesta Paula. Son siempre casos donde yo veo el daño que se hace más grande en los medios de comunicación que lo que debería suceder. Entonces, como tengo el conocimiento de cómo eso podría evitarse, es ahí donde yo empiezo a observar. Pero no es bueno para las víctimas exponer sus casos, al contrario, en general expone con mucho más dolor. Hace poquito hubo un caso que nosotros nos escracharon por ir a hacer la cobertura del caso del UPD, donde justamente el dolor está centrado en que esa víctima no tuvo la posibilidad de no ser escrachada. Ella estaba haciendo la denuncia en el sistema judicial
y ya sus compañeros desde la cuenta de la promo estaban publicando su nombre y apellido diciendo que se vaya de la escuela, ¿no? Y con los papás y los compañeros operando en WhatsApp sobre la inocencia de una de las dos partes. Entonces había toda una comunidad escolar exponiendo a una menor, revictimizándola, y una responsabilidad de la institución, responsabilidad del Estado. Entonces esa era la circunstancia, pero no es porque uno tiene que ir a buscar cualquier caso del secundario donde haya violencia sexual y exponerlo, al contrario. No. Lo desaconsejo de manera fuerte, y es más, lo hago cotidianamente. A mí me hablan y le digo, mira, es que exponerte va a pasar esto y esto, es muy difícil, la gente opina cualquier cosa, la gente no está preparada todavía para entender cómo no revictimizar. No están preparados los colegas, no va a estar preparado el público que mira. Me río porque este caso también te trae nuevamente a otra persona que trabaja en las leyes, abogada en este caso, que también te señala por ser feminista y un montón de otras cosas más. Es como que... Por favor, no te tapes la nariz porque bueno, estarías legitimando. Estamos acá acondicionando el aire, pero justamente nuevamente te para en ese escenario, encima cuando... particularmente en este caso no tenés nada que ver, solamente acompañaste a tus chicos, por decir así. Claro, incluso yo no iba a ir, yo fui porque en ese momento estaban entrevistando a una abogada que iba, como no tenía representación legal, no vas a exponer a la parte denunciante y no tiene representación legal, otra abogada me dice, yo puedo salir a hablar, que aparte es mamá protectora, que va a esa escuela, que conocía el caso porque le estuvo asesorando. Estuvo asesorando. Yo hablo a alguien conocido o algo cuando esta persona no tenía representación legal, en búsqueda de una representación legal que después la tuvo, ¿no? Calipo ha sido el representante de este caso. Es el representante de este caso. Entonces, como estaba Emily, que era mamá de la escuela y mamá protectora, y que había sido entrevistada para ese informe, yo la quería dejar sola porque más o menos conocía el ámbito y todo lo demás. Entonces fui a acompañar. ¿Para qué? Para que nos sacamos una foto en la calle. No, pero además ahí hay una irresponsabilidad tremenda porque se inventaron hechos, obviamente se difamó, se dicen, a mí que me digan maloliente, yo me mato de risa. De hecho, me sentí un poco mal haber hecho un chiste al respecto o haberle dado entidad a esa cuestión por los sentires de la sobreviviente, ¿no? Pero bueno, un poco que igual también desviar algunas cuestiones que estaban doliendo también fue parte de la intención. Yo en general estas cosas las converso con las sobrevivientes, que son las que están pasando el peor momento cuando se discute esto en los ámbitos de los medios de comunicación. La intención era que la dejen de violentar. Bueno, pues no, mi ciela, la sociedad sigue actuando, sobreviviente se cambió de escuela para poder sobrevivir. Y Feeling, la empresa de videos, publicó videos de la fiesta como si nada hubiera sucedido, mientras esto avanza un proceso judicial, ¿no? Esto está en el ámbito judicial siendo debatido en etapa de instrucción. Mirá, no sabía eso, Feeling. Sí, y bueno, y Varas obviamente es la defensora. Si alguien dice, ¿adivinen a quién representa Varas? Bueno, pues sí, a quien está acusado como presunto abusador. Entonces, pasa que esto hay que decirlo, ¿no? Es mucho más lucrativo defender a agresores que víctimas. Las víctimas en general tienen menos poder, tienen menos dinero, no están tan igual de desesperadas por salir de la situación. Entonces hay distintas instancias y hay otra cuestión. Entonces, en general hay todo un negocio y una corporación de ese negocio que viola derechos que no debiera, ¿no? Porque está muy bien que hayan abogados defensores, nadie cuestiona que defiendan a quienes defienden, ¿no? Si vos querés defender pederastas porque te resulta mucho más lucrativo, estás en todo tu derecho. Claro. Lo que no estás en todo tu derecho es que porque vos estás lucrando salir a violar los derechos de las víctimas, donde hay una asimetría de poder y donde alguien debiera en algún contexto decir, basta, esto no es una posibilidad. No sé, colegio de abogados, sistema judicial, no sé, Defensoría del Público, quien sea, por favor, alguien que diga, basta, no es una posibilidad para defender a presuntos abusadores salir a desmentir a sus pequeñas víctimas. Que esto sucede de manera sistemática en los medios de comunicación y es una práctica que por lo menos entre colegas tendríamos que decir, feo, che. Y no hay. Digo, por lo menos. No hay. Se me viene a la cabeza también, y con la primera frase que arrancamos la entrevista, actualmente se dice mucho que la revolución es de derecha. ¿Qué pensás de esa frase?
Porque es algo que se dice, pero a ver. No, bueno, la derecha tiene una estrategia de marketing impecable. Entiendo por qué también se puede interpretar eso. También entiendo perfectamente lo que le pasó a los jóvenes varones que no se encontraron representados, no se encontraron que sus dolencias estaban siendo escuchadas por nadie. De repente venían un feminismo que incomodaba, que les hacía mucho más difícil entender cómo entablar vínculos sanos porque estaban puestos en pugna. Vos imagínate, sos adolescente y no sabes cómo vas a ponerte de novio porque todo es un conflicto y tus compañeras son feministas. Es difícil, es muy difícil. Entonces yo entiendo a los jóvenes y sus frustraciones, y estas tendencias de mercado en general están muy estudiadas, ¿no? Pero en el caso de la derecha, ¿qué nos pasa? Nos pasa un fenómeno que viene sucediendo hace un montón, que nosotros sabemos los comunicadores, que la frustración tiene más influencia que la alegría. Sí. Entonces es mucho más fácil, si yo quiero influencia y atención en esta economía de la atención, apelar al dolor de alguien, apelar a sus frustraciones, que, por ejemplo, decir, qué bien este gobierno, qué buena medida de gobierno. No, a nadie le importa, ¿no? Entonces decir el gobierno es un corrupto es mucho más popular que decir el gobierno hizo bien las cosas. Sí. Y ahí entramos en una trampa. Y esa es la trampa, ¿no? Y esta trampa retórica de la derecha es la revolución, no. Hay que entender que viene sostenida de un hecho que tiene que ver con una tendencia de ir logrando más adeptos, pero porque también nunca tuvimos tanta concentración de poder de comunicación. Ahí está la cuestión. Si yo tengo a Elon Musk y a Zuckerberg, que son de derecha, los dueños de todas las plataformas donde habitamos para poder intercambiar nuestra información, y en ese contexto ellos diseñan las reglas y los algoritmos para ver qué se va a ver y qué no, obviamente que van a haber mensajes que van a perdurar más que otros y que van a tener más impacto y más alcance, porque la plataforma tiene un interés directo ahí. Y acá está el problema del tema que nadie quería hablar, que es el tema de gobernanza. Porque el tema de gobernanza es que la forma, nosotros hoy vivimos el cierre del paréntesis de Gutenberg, ahí ya me voy a poner en técnica, pero esto es muy importante. Sí. O sea, nuestra cultura era muy diferente antes del internet que después del internet. Los fenómenos que tenemos de comunicación hemos vuelto una segunda oralidad. Esta segunda oralidad era como era antes de Gutenberg, ¿no? En la época de los mitos, las leyendas, los bufones. ¿Te suena? Hoy se llaman influencer, pero es más o menos lo mismo. Entonces, esta segunda oralidad tiene una dinámica de intercambio de comunicación que es la que vemos en internet, pero a diferencia de otras épocas, que eso sucedía de manera aleatoria o que por ahí tenía un poder territorial, depende del reinado o el feudo, ahora tiene que ver con quién es el dueño. Por eso también se habla de una feudotecnocracia, eso, ¿no? Sí. Porque estos dueños, o sea, de territorios son los dueños de las plataformas. Entonces, ahí esos mitos y leyendas están manipulados en su circulación por un par de tipos multimillonarios que ya les molestan los estados de los países, les molestan nuestros derechos humanos, todo les estorba, porque en sus planes de crecimiento, de acumulación, esto no vendría a ser mucho. Entonces son medio los multimillonarios planteando cómo quieren gobernar los países. Y los países, con los recursos y las regulaciones que tenían para mantener una paz social, la democracia, quedaron obsoletos. ¿No? ¿Cómo hace un país para evitar lo que hoy nos está sucediendo? Tener un topo que es un espía que vino a destruir el Estado y a vender nuestra patria con todos nosotros adentro, ¿no? El problema de gobernanza es un problema de poder, sobre todo. Todo ese trabajo arrastra de por qué, por ejemplo, Milei en el 2020 era cancelable y hoy ganó, ¿es presidente? Es que Milei es un producto de lo que ya saben de los algoritmos. Milei viene a encarnar, como muchas otras figuras que son fabricadas, ¿no? Son producto de marketing. Es más, Milei ni siquiera se contradice mucho, porque le dicen, vos decís esto, el tipo va y dice algo y después no lo puede sostener, ¿no? O sea, él combatía la casta. ¿Cómo vas a combatir la casta siendo presidente? O sea, ahí hay una cuestión, ¿cómo vas a combatir la casta con los Menem? O sea, ¿cómo alguien lo puede creer? No, pero vemos muchos absurdos y la gente termina creyendo lo que quiere. Así, sí, Menem vino a combatir la casta. Bueno, mi cielo, si vos crees que eso vino a ser, no viviste los 90. Pero bueno, los jóvenes no vivieron los 90. No tienen conciencia. Y hay un analfabetismo político que también tenemos que revisar, porque es algo que es producto de todo lo que tiene que ver con las generaciones diezmadas, que tiene que ver con toda esta cuestión de no te metas, ¿viste? Como que algo habrán hecho. A mí me pasó mucho estos últimos años, que es como, también vos.
Claro, como veo que te la estás buscando, ¿no? Podrías Ah, ser más claro. calladita, seguir vendiendo Mirá. cerveza. Y bueno, tal vez mi vida sería más cómoda. Pero hay esa cuestión, ¿no? De que la gente no se metió en política, no construyó, muchos no se formaron y entonces son mucho más vulnerables a estos tipos de discursos que bueno, hay mucha bibliografía explicando estos fenómenos, ¿no? Eso del pobre de derecha, Sousa lo explica muy bien, tiene que ver con personas que el sistema está roto, que le falló un montón, que tienen una serie de frustraciones y la única persona que se hizo eco de esas frustraciones fue Milei. Bueno, esto que decís de, che, podrías no meterte, ¿sentís que en el norte, pero precisamente en La Rioja, somos más esto de no te metas? Ay, no. Es que eso tiene que ver con el sometimiento de una población. O sea, la gente cuando no se mete por autocuidado también tiene que ver porque tenía miedo de que la desaparezcan. El miedo es la mejor forma en la que vos terminás siendo funcional a un sistema que te pone en un lugar pésimo. O sea, como la víctima que no denuncia a su esposo porque va a ser peor las consecuencias si lo hace. Como lo que están queriendo cuando hacen estas revictimizaciones de las madres protectoras para que nadie denuncie las violaciones de sus hijos. ¿Cómo estamos actualmente con términos de legislación con lo digital? Mira, el mundo perdió en realidad la batalla de la gobernanza, o esto se discutió hace más de 10 años, es más, te diría, en 2010 por ahí hubieron muchas discusiones y estamos atrasados legislativamente en algo que avanza mucho más rápido. No tenemos ni legislaciones para entender lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Y en general, cuando se habla de inteligencia artificial, se le reduce al problema de cómo nos va a reemplazar en los trabajos. Hay gente que tiene mucho miedo a eso. ¿Está bien tenerle Sí, miedo? No, eso es un absurdo porque es una herramienta que la vamos a usar y que seguramente cosas que nos llevaban mucho tiempo no las vamos a gastar más en eso, las vamos a gastar en prompts. La vamos a utilizar. Pero el problema de la inteligencia artificial es lo mismo que nos está pasando con las redes sociales de manos privadas. Es el sesgo cognitivo. Son herramientas tecnológicas que facilitan la posibilidad de que nosotros nos distanciemos más entre personas por nuestro sesgo cognitivo. Ningún humano te va a entender mejor que ChatGPT. Entonces ahí se va creando una dinámica en las conversaciones o en nuestra búsqueda de sentido donde el humano pierde. Entonces esto que traemos del Eternauta, nadie se salva solo, y de comprender el peso y el sentido de lo colectivo y todo, muchas tecnologías vienen a romperlo un poco, ¿no? O sea, cuando pensamos, yo me acuerdo, hice un evento en 2012, imagínate de cuándo, ¿no? Es un tiempo, que se llamaba Recrear. Ajá. Y tenía que ver con la resistencia a lo que el mercado nos proponía en términos de desarrollo de las nuevas generaciones. Recrear era un gran videojuego donde nos juntábamos presencialmente a encontrarnos y a poner en valor cuestiones socialmente favorables en contra de un mercado que proponía, es más, se llama desobediencia tecnológica eso, nació en Cuba. Que proponía exactamente personas aisladas en sus habitaciones que aprendan que la socialización del juego era pantalla mediante. Sí. Entonces la generación que tenemos hoy, con los problemas que tiene hoy, no viene de un repollo, viene con esto que planteamos. Entonces un montón de personas la planteaban. Yo no es que se me ocurrió, de hecho creo que mi inspiración cuando yo empecé a trabajar ese proyecto viene del libro La realidad está rota de Jane McGonigal, que explicaba las posibilidades de mirar otro mundo entendiendo lo que los videojuegos le hacen a las personas, ¿no? Entonces podían hacer lo que hace GTA o podría haber otro tipo de influencia con este tipo de dispositivos por las interacciones y por todo lo que se podía construir. Bueno, claro. Sí es rota la realidad y justamente lo que avisorábamos en ese entonces sobre el aislamiento de las nuevas generaciones también tiene que ver con problemáticas de salud mental, con la forma en la que los chicos se interrelacionan, con la vulnerabilidad que tienen ante este tipo de personajes que apelan a sus frustraciones. O sea, estamos viviendo fenómenos que se han acelerado mucho, que cambian mucho las prácticas sociales y estamos siempre tarde. Las leyes tienen un tiempo burocrático, entonces es difícil. Si incluso leyes muy avanzadas que hemos tenido todavía no se han aplicado, mirá lo que pasa con la ESI, sí. De acá que nosotros terminamos de hacer una ley para todo esto es muy complicado. Y esto lo discutimos cuando fue la reforma de la Constitución, ¿no? Tuvimos grandes discusiones en torno a la gobernanza y a la libertad de expresión que no quedaron plasmadas en esa Constitución
pero que están pendientes, digamos, para que las hablemos entre colegas, para que lo hablemos con la sociedad, para que veamos cuáles son las herramientas. En este avance de la tecnología, que este último tiempo fue mucho más rápido, ¿hay algo que deberíamos hacer o hay algo que podemos hacer como para decir, che, sigamos conectados por lo menos entre nosotros directamente? O de acá no hay paso atrás. Nosotros en Pares es algo que militamos mucho y que también lo hemos hablado un montón. Nuestro primer FNU vino de visita Julián Macías Tobar. Él tiene un observatorio de información falsa en España. Ya me había hecho una entrevista en el pasado por toda esta persecución. FNU, que es Festival de Necesidad y Urgencia, exacto, como un chiste al DNU. Exacto, nació un festival donde los artistas hacen mucha catarsis sobre la realidad política en la que habitamos, que tenía distintos propósitos, tiene un propósito político directamente de resistencia, sí, donde planteamos muchas cuestiones, y bueno, y en esta visita de Julián hablábamos esto, y era como, bueno, pero ¿cuál es la salida a este escenario y esta trampa, ¿no? Esta trampa en la que habitamos? Y hablábamos de algo que pasó, ¿viste? Así como te decía, en todas las revoluciones siempre hay un backlash. Sí. Bueno, el arte y la cultura siempre fue el método de resistencia más eficiente. Por eso el Eternauta va a ser más efectivo que un montón de bibliografía que yo te podría dar, muy profunda, muy ilustrativa, pero que esto es popular. Esto lo comprende la ficción, de hecho es un muy buen recurso para que nosotros entendamos cuestiones que por ahí son complejas. Pero de hecho a nivel nacional, cuando Milei empieza a atacar a la cultura o el movimiento cultural, de financiar el cine y demás, la gente en general no se muestra como muy a la defensa de la cultura, más allá de los que trabajan de la cultura, que saben lo que significa. Mirá, eso depende de tu sesgo algorítmico, porque yo, por ejemplo, veo a la gente súper escandalizada, eso depende esa es otra cuestión, la ventana de cómo vemos a la gente. Sí. Cada uno tiene su propia ventana y burbuja de información, entonces vos vas a ver por ahí, si tu familia tiene una tendencia, mucha gente que no le importa. Y por ahí, si yo estoy en Pares con un montón de gente que habitamos, claro, y hablamos de esto, yo veo que la gente la recontra importa, porque tengo mi propio sesgo. O sea, yo habito en una comunidad de resistencia, habito en una comunidad que entiende lo que significa un mundo de pares, entonces muy probablemente vea cosas muy distintas que las que ven otros chicos, donde por ahí todos estaban buscando contenido antifeminista y lo ven a Milei muy bien parado. Claro. ¿No? Habitamos en pantallas donde todas muestran cosas distintas en función a la manipulación personalizada que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la cultura tiene que ver con el ataque y el lugar desde donde se lo atacó y los consumos. Nosotros somos un lugar donde también hemos consumido mucha cultura de afuera y muchas personas, vos fíjate que acá hay como una especie de cipallismo legitimado, y entonces las personas de bien dicen, no, el cine argentino es una porquería, a mí me gusta ver el cine yankee. Entonces, en esa cuestión también la batalla cultural es un buen concepto que nos describe eso, ¿no? ¿Dónde están las tensiones con las que vean? Había la misma noticia que por ahí ve una persona que yo digo, ¡qué horror! Le pegaron un tiro a Pablo Grillo. Hay otra persona que dice, sí, zurdo. Uno menos. La misma noticia, la misma realidad, dos miradas completamente diferentes que tiene que ver con una manipulación intencional que se hace a partir de estas empresas privadas y toda una agenda de dominación también de lo que habitamos. Siempre hubo manipulación, no es nuevo, sino que las herramientas hoy son mucho más sofisticadas. En esto de traer cosas y hacer ruido, y lo mencionaba al comienzo, trajiste el TEDx a La Rioja. ¿Por qué pensaste que podía funcionar? ¿Por qué a La Rioja? Bueno, esto ¿hace cuántos años fue? 2012 fue el primero que hicimos, 2011 fue cuando sacamos licencia. El primero. En ese momento, no sé si mucha gente que no estaba como metida en el tema sabía lo que era el TEDx, que son estas mini charlas más descontracturadas, otro tipo de temas y demás, pero ¿de dónde nace esa idea o por qué se te ocurrió quiero traer el TEDx a La Rioja? No quiero ser socia de Buenos Aires, lo quiero traer a La Rioja. Bueno, y ponerte eso al hombro, porque es un montón. Me quedaba enorme.
Me quedaba enorme, me costó un montón, casi tengo una crisis nerviosa el día que hicimos el primer evento. Aparte que vinieron visitas. Que fue en el Paseo Cultural. Fue en el Paseo Cultural, Sí, me acuerdo. vino Gonzalo Frasca de Uruguay, vino Mox de Perú, teníamos una grilla impresionante, muchísimo apoyo, la verdad que pudimos hacer un TEDx extraordinario, el primer me TEDx acuerdo. que tuvimos todos TEDx geniales, pero ese la verdad una producción tremenda y tuvimos un problema técnico que esos videos, la persona del sonido tenían un ruido permanente, entonces perdimos el sonido de eso. Porque vos haces todo eso no solamente para la experiencia presencial, divulgación. sino también por ese contenido, ¿no? Es más, la charla de Gonzalo Frasca, que la dio después de darla en La Rioja, la dio en Montevideo, es una charla, que es más, fue una de las más vistas de Latinoamérica de esa época, que es una charla tremenda sobre cómo los videojuegos se enseñan mejor que la escuela. Tremenda charla. Y nada, y TEDx era una forma mía de vivir en comunidad. A mí me pasó también que yo, digamos, me faltaba mi ser social y me había separado, tenía, o sea, toda una vida diferente y estaba en la búsqueda, y TEDx era un lugar donde encontré parte de las cosas que a mí me gustan hacer. A mí me gusta escuchar ideas ajenas y hacerlas brillar y acompañarlas. Bien. O sea, me gusta, es mi trabajo y para eso me metí en comunicación. Y habíamos estado en la Feria del Libro, donde habíamos traído una grilla muy interesante, que había venido Alejandro Pisitelli, había venido Clara Ciuffoli del libro Facebook es el mensaje. Habíamos tenido unas conversaciones enormes y pensamos, bueno, en el formato de la Feria del Libro, que había crecido mucho, cómo mejoraría, qué sé yo, y empezamos a hablar de los formatos que habían en internet de charlas cortas. Y bueno, y ahí en una conversación con Alejandro empezamos a ver cuál sería el formato ideal, por qué, para qué, cómo convocaría, todo lo demás. Y decidimos que TEDx, que La Rioja necesitaba un TEDx. Y así nació, y es más, cuando salimos con el TEDx, le digo, pero tiene que ser para público joven, porque los TEDx eran casi todos de grandes. Y nosotros empezamos con el TEDx en formato joven, porque dijimos, bueno, ahí está nuestra esperanza. Los grandes ya están, hay que esperar que se extingan. Así que fuimos directamente al público. Y después viene, corregime si es en el segundo año o no, TEDx del Valle del Yacampi. Sí, tuvimos problema de licencia, nos sacaron el nombre. ¿Cómo fue eso? Nosotros hicimos TEDx Joven La Rioja, nos lo aprobaron, pero hay una regla de que si, por ejemplo, tu ciudad ya tenía un TEDx en otro lugar del mundo, tenés que poner otro nombre. Y La Rioja, España... No sabés las discusiones discutiendo, es el colmo del colonialismo que nosotros no podamos usar el nombre que nos pusieron. Bueno, de hecho la provincia tiene una historia con el tema del nombre, que después termina ganando y demás, un montón de cosas, pero Sí. Justo te viene a tocar con el TEDx Lo también. cité, lo apelé. Aparte ellos son Logroño, ¿entendés? O sea, no es el nombre de su ciudad. Entonces, si es el nombre de mi ciudad, yo no puedo poner otro nombre en la ciudad. No, y fue todo un tema, porque aparte también había un reclamo, era como que todos éramos TEDx La Rioja y de repente teníamos un nombre que era muy largo. Pero bueno, por eso también nos fuimos a TEDx Unlar, también sacamos TEDx Unlar. En ese momento también fue un conflicto tremendo porque nosotros sacamos Pretoma. Bien. Y bueno, hay toda una historia ahí. Y después más adelante surgió, lo quiero decir bien, Pechacucha. Fechacucha. ¿Qué era eso? ¿Era también un TEDx o era para escucharse? Yo me acuerdo de las promos en redes. Claro. Me acuerdo de las promos en redes. Sí, porque alguien me había dicho con ese nombre no va a prosperar y nosotros Pechacucha, lo reinstalamos. Fue muy divertido. Excepto para mi hija, que estaba en el secundario y que era parte de ella fue parte de todos los proyectos, mis hijos, los dos, ¿no? Sí. Pero ella estaba ahí y después le decían cosas en la escuela, entonces no le gustaba mucho el nombre del evento. No, era un formato japonés, es un formato japonés que estaba haciéndole mucha fuerza a TEDx en ese entonces y que tenía una mirada distinta, más visual, porque la habían hecho unos arquitectos. Entonces, como veníamos hablando que por ahí lo que nos pasaba con los TEDx eran muy hablados, habíamos pensado en hacer formatos comunidad y poner en peso esto, y además eran mucho más dinámicas porque eran 20 imágenes de 20 segundos cada una. Me acuerdo, sí. Y lo empezamos con con la comunidad de políticos en plena campaña, un par de días antes de que cierren sus propuestas. Y ahora TEDx no se hace más, pero vos tenés los derechos si alguien lo quiere hacer, por ejemplo, o cualquiera lo puede hacer. Todas las licencias de ese tipo, cualquiera las puede pedir. Incluso me acuerdo porque vino gente a decirme, quiero que deje de hacer TEDx para hacerlo yo. No, maestro, pueden haber un montón de TEDx, o sea... ideas que vale la pena difundir hay un montón. Claro. Nosotros sacamos la licencia de vuelta porque queríamos hacer, pero
reitero, o sea, de última no vas a tener Valle Yacampi, lo que no creo que sea un problema, pero incluso nosotros quisimos hacer el interior, o sea, íbamos a hacer, es más, la siguiente, que no vino por toda la persecución, era en 2022, ya habíamos arreglado, iba a ser en La Rosadita, en Anillaco, Tex Anillaco. Qué lindo. Se frustró, se frustró. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero digo, no sé si me querés contestar esto o no, pero si yo te digo que vos me hagas un ranking de las personas cancelables en La Rioja que no deberían estar en los medios. No, imposible. Yo no creo en la cultura de la cancelación, Ok. ¿no? Eso es algo que te tira una sorpresa. No creo en la cultura de la cancelación. De hecho, creo que la cultura de la cancelación le costó mucho al feminismo, porque le quitó mucha estrategia. Un feminismo que venía creciendo mucho en adhesión, que venía cambiando mucho la realidad, que es algo muy difícil, cambiar hábitos, cambiar desafíos, miradas. Y la cultura de cancelación no es amiga de la libertad, ¿no? Entonces yo no creo que nadie sea cancelable. En todo caso, le diría, amiga, vamos a terapia, te hace falta. Pero no, incluso y menos en colegas con quienes discrepo tremendamente. No, pero personajes de La Rioja. Pero personajes, no, me parece que uno tiene que ser responsable de sus acciones. Entonces, por ejemplo, tendría una lista de personas, sí, y te los puedo decir, a mí Emilio Pagotto, Soledad Varas, Nadia Araya, las mandaría a hacer una capacitación de no revictimización. Mañana, si vos me dijeras, che, existe la posibilidad de que esta gente vaya y se forme y entienda el dolor que genera, me parece que es urgente y me parece que esa lista debe ser mucho más larga. Yo son los nombres que me acuerdo porque se acuerdan de mí muy seguido, pero cualquier persona, ¿no? Entonces, hay un tema importante de revisarlos porque también hay una cuestión de goce de joder al otro, ¿no? Es más, creo que esa es la trampa en la que caemos y es por eso tenemos a Milei. Porque, por ejemplo, Milei pone, no sé, una foto de un león del Papa. Y nosotros, en vez de pensar que detrás de eso hay una estrategia de apropiación simbólica completamente intencional, porque una serie de personas le va a creer eso y no importa cuánto las está estafando, en vez de pensar, qué boludo, ¿no? Y nos creemos re vivos y ese goce de que el otro es tonto y yo soy más vivo, nuestros propios egos y esta epidemia narcisista está permitiendo que en la práctica sucedan estas cosas, ¿no? O sea, está estudiado además, de que hay muchas cosas, incluso hay videos y cuestiones para captar la atención que tienen errores a propósito, porque a la gente le encanta corregir, y esto es una tendencia a medida. Y bueno, este goce, que es universal, no es de los libertarios, los tenemos todos. Cuando fue el tuit esto que sumaba mal, que te acordás que le decían, el presidente no sabe sumar, no sé de qué era. Y en realidad está todo el día con falacias simbólicas y con un montón de estrategias de distracción, alejándonos del quid de la cuestión es que no puede administrar económicamente este país como lo prometió. Entonces caemos redondo, marca agenda, seguimos discutiendo qué cosas que decir, ¿por qué estamos discutiendo esto? Sí, no, es que tenemos que parar un poquito y decir, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque entramos en la trampa todo el tiempo y tiene que ver con ese goce, que es universal. Nadie se salva del ego. Bueno, Manu, muchas gracias por venir hasta acá. ¿Te sentiste cómoda? Sí, re cómoda. Además, tenía ganas de venir, por eso también me había lamentado la otra vez que no vino. Bueno, podemos hacer después una parte B. No sé cuánto tiempo hicimos, pero creo que 1 hora y chiro, 1 hora y 20. Bueno, se gracias, cagaron lo Manu. del examen.